buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del amigo Wilfredo Lozano, sociólogo, investigador, uno de los más agudos intelectuales contemporáneos, digámoslo así. Servio Tulio. A veces da la impresión que es un clásico, otras veces que es un liberal. La verdad es que tú combinas muchas cosas. Lo cierto es que estamos inmersos en una reforma constitucional de la cual tú has escrito mucho en el espacio que tú tienes reservado en el semanario Clave. Y la verdad es que me gustaría, en la actual coyuntura, cómo tú valoras hasta la fecha cómo ha sido el proceso de reforma constitucional ya desde la Asamblea Revisora. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, gracias Servio Tulio, por fin nos juntamos. Por fin. Tenemos como 3 meses tratando de encontrarnos y a veces fallo yo, a veces fallamos nosotros. Tienen ustedes muchas complicaciones, pero te agradezco realmente tu invitación. Bueno, como tú dices, ya estamos inmersos en el proceso, ¿verdad?, de ejecución de la reforma. Yo creo que, o al menos a mí no me asombra un poco las tortuosidades que ha tenido el proceso, la lentitud que tiene, y parto de una premisa que yo dije desde hace 5 años, que si no se llegaba a un cierto entendido razonable sobre los puntos básicos, ese proceso iba a tener serios problemas para generar un espacio de legitimidad política, que además lo hiciera desde el punto de vista ya del debate constitucional en el seno del Congreso, algo viable y rápido. Claro. Yo creo que las dificultades que tiene el proceso de revisión constitucional deriva en gran medida de que allí se llegó sin grandes concertaciones entre las principales fuerzas políticas, y tampoco los partidos en sí mismos tenían una gran claridad al interno de sus representantes acerca del contenido mismo de la propuesta. Ponte tú a ver que un mes antes, 1 o 2 meses antes, yo no recuerdo, de que se iniciara el proceso, es que el presidente, que es quien somete la propuesta, se reúne con su comité político. Así fue. Y tienen una discusión larga que duró hasta la madrugada, y no la pudieron completar. Creo que llegó hasta el artículo sobre el asunto de la reelección, y se le dejó al presidente un poco la venia de que diera un poco la última palabra. Pero eso te demuestra que ni siquiera el partido de gobierno tenía una coherencia interna respecto al contenido del proyecto que se estaba enviando al Congreso. En el caso del PRD es también claro. El PRD tuvo zigzags, en un momento rechazaba, ¿verdad?, la idea de la reforma, en otro momento se concentró en el asunto del procedimiento, de la manera de hacer la reforma, el debate sobre la vía constituyente, la vía de la convocatoria de la Asamblea Revisora, pero el partido nunca tuvo sistemáticamente un debate que permitiera que sus fuerzas se afinaran sobre los puntos básicos. ¿Qué no decir del reformismo, que está atravesado por un proceso, una pendiente de disolución, que bueno, que no hay que discutir eso ahora? Entonces, ese es un primer aspecto. Y para poner la tapa al pomo, digamos, para afirmar mi argumento, es claro que este acuerdo recién que ha hecho Miguel Vargas y el presidente, independientemente de las discusiones acerca de la legitimidad o no del acuerdo, del punto de vista de las fuerzas políticas que ambos representan, ese acuerdo está revelando la ausencia de esa discusión previa entre ambos partidos. Y está revelando también los problemas de tipo institucionales que no solo aquejan al PRD, también aquejan al PLD, de forma tal
que para montar un acuerdo de esa importancia, que me parece que es muy importante, claro, ambos obviaran los mecanismos institucionales de sus respectivas organizaciones. Ahora, tú eres sociólogo y tú has venido durante muchos años observando lo que es el comportamiento de nuestras instituciones políticas, de nuestros partidos políticos. Y la verdad es que llama la atención, y de ahí la pregunta, cómo los partidos que en principio se han venido vendiendo como liberales, que es el PRD y el PLD, probablemente tengan las posiciones más conservadoras en esta asamblea revisora. ¿Cuál es la lectura que tú le das a eso? Porque la verdad es que no deja de ser una fuente de confusiones, Uno a veces dice, pero ¿cómo es posible que un partido que representa la Internacional Socialista, otro que representa el pensamiento liberal, cuando se están discutiendo temas que generan por su naturaleza controversia, vemos que sus posiciones van más allá que la del partido que ha sido históricamente el conservador? Sí. Es decir, ¿qué lectura tú le das a eso? Bueno, la pregunta es complicada y tiene muchas aristas. De entrada, yo creo que la política dominicana atraviesa, la política democrática atraviesa por un momento difícil, donde las identidades de los actores tradicionales de la política dominicana están cuestionadas. Y esto tiene que ver con procesos más profundos que digamos que se extienden a la globalización, al mundo moderno. El liberalismo está en crisis, y el pensamiento conservador mismo está en crisis. De alguna forma, Norberto Bobbio, en su famoso y viejo libro sobre la democracia, decía que entre la lucha tradicional entre socialismo y liberalismo, quien finalmente ganó fue la democracia, obligándolo a los dos a ir al centro para crear un espacio de discusión. Digamos, aceptando como principio esa idea, es claro que los perfiles tradicionales de los partidos se han desfigurado, y no solo aquí, sino en general en el mundo. Eso no quiere decir que las ideologías han desaparecido. Lo que se ha transformado es la naturaleza de las identidades, y en consecuencia yo creo que estamos en un proceso de gran confusión en el mundo, en el que este mundo se está rearticulando, se está redefiniendo. Entonces el país no escapa a eso. A ese problema que tiene que ver con la globalización, que tiene que ver con cambios profundos del mundo moderno, se añaden problemas muy específicos del país. Este país, la sociedad dominicana se construyó hasta ayer en una lectura, en un proceso muy estatal, ¿verdad? El Estado era el gran demiurgo, el gran agente estimulador de lo que era la sociedad. Esos señores que están hoy en el CONEP en gran medida le deben sus asientos a esfuerzos estatales que articularon un empresariado moderno que no existía desde en los años 60. La clase media dominicana es el producto de los esfuerzos estatales por inversiones masivas, del crecimiento de la burocracia del Estado, etcétera. Entonces, ese Estado que dirigía la sociedad, no solamente desde el punto de vista de su conducción política, sino desde el punto de vista de su construcción social, ese Estado se desmoronó. Ese Estado ya no existe. No solamente dejó de ser el principal empresario del país, no solamente dejó de tener capacidad de imponer un plan, una lógica de compromiso desde el punto de vista de la dinámica económica, sino que perdió su potencial digamos de legitimidad de cara a su función de dirigente. En su defecto, ese Estado ha sido sustituido por algo que pudiéramos calificar de varias maneras. Por un lado es un Estado muy rentista, en vez del anterior Estado, es un Estado que vive de los impuestos, es un Estado bastante
que te digo, un Estado clientelista, y además es un Estado que ha hecho del manejo neopatrimonial de los recursos de la nación un bien privado de quien esté gobernando. Entonces, ese Estado ya no tiene la misma capacidad, sin embargo, de dirigir la sociedad. Y yo creo que, bueno, y esto afecta naturalmente a los agentes políticos, claro, que de alguna manera organizan al propio Estado, me refiero a los partidos. Y yo creo que en la esencia de los problemas de los partidos, independientemente de la fuerza que tengan electoral, porque la gente va y vota en este país, independientemente de eso hay un serio problema con los partidos, donde yo creo que sus perfiles identitarios y sus capacidades de proponer una lógica de dirección a la nación está realmente en franca dispersión, en franca dificultad. Esto es lo que explica que esa confusión, ¿verdad?, donde todos están mezclados con todos. Naturalmente, es una sociedad hoy día más fragmentada, más individualista, donde las identidades colectivas ya tienen poca fuerza, y todo eso hace más conservador, si se quiere, a estos actores. Yeah. A eso se añade esa ausencia, si se quiere, de capacidades de respuesta a la nueva situación, es clave para entender la fuerza de la ideología nacionalista en el país. Claro, claro. Yo creo que el nacionalismo, como ideología y como esfuerzo, como movimiento político, en este país está cogiendo mucha fuerza, y la está cogiendo, digamos, no para bien, en el sentido de lo que a mí me gustaría un nacionalismo más de cara a las masas. Es un nacionalismo muy de las élites, es un nacionalismo muy que lee esta sociedad de cara a lo que fue en el pasado, no tiene esa perspectiva de futuro, y sin embargo ese nacionalismo de alguna manera está convirtiéndose en el sustituto funcional de una ideología desarrollista que caracterizó al Estado Dominicano y a los partidos. Porque desde Balaguer, pasando por Bosch hasta Peña Gómez, el Estado era el agente del desarrollo, era el ente que todos estaban de acuerdo en que tenía que dirigir los destinos del país para llevar este país al progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Ese nacionalismo es por definición conservador, y yo creo que ese es un punto muy importante para entender el por qué en toda la clase política, y me refiero a la élite política, incluso en la élite económica, hay ese sesgo conservador que se resiste a la incertidumbre de los cambios a los que inevitablemente estamos condenados. Entonces es cierto que hay ese elemento conservador que hace difusa el manejo de la visión tradicional entre liberales y conservadores. Yo creo que la política moderna está obligando a gente como tú y como yo a pensar el mundo tratando de ir un poco más allá de la óptica liberal y de la visión conservadora. Por ejemplo, hay un libro de un autor que yo aprecio mucho, que se llama Anthony Giddens, es un sociólogo inglés. El libro se refiere a las identidades del mundo de hoy, y Giddens, que es un socialista inglés, del Partido Laborista, es el hombre de la tercera vía, que montó realmente la propuesta de la tercera vía que preconizó Tony Blair. Giddens plantea una idea importante. Dice que el pensamiento socialista, y está hablando de socialdemocracia, está ante un reto importante en el que está obligado a abrir un diálogo serio con la tradición neoconservadora, que tiene muchos puntos en este mundo que proponer positivos, y que solo en el entendido entre neoconservadores y una socialdemocracia, él decía, de la tercera vía, podríamos generar capacidades para responder a los retos de ese mundo tan complicado y de los problemas del Estado. Yo siento que algo de eso está pasando en el país. Es así. Con su cosa local, criolla, pero algo de eso está ocurriendo. Yo me resisto, en consecuencia, a leer los problemas del país entre una lucha entre conservadores y liberales. Yo pienso que
sin negar que en algún momento eso puede ocurrir, pienso que nos enriqueceríamos más y abriríamos más alternativas de una discusión seria y de acuerdos razonables, cumplibles, de pensar el problema en otra óptica. Por ejemplo, Leonel Fernández yo creo que es el gran heredero del conservadurismo. Leonel Fernández no solo es un político exitoso, lo es porque de entrada cuando pasa a ser presidente es porque tiene un cheque en blanco que le da a Balaguer, que el líder conservador por definición, con la anuencia de el líder ya en su postrimería cayendo, Bosch, que es el líder radical. El camino de las masas, el camino popular, el camino liberal, que era el del PRD, por definición le estaba cerrado a Leonel. Y yo creo que Leonel hizo conciencia muy clara de esto y hoy es un líder conservador. A veces hace sus devaneos populistas, creo que es un error de él, porque su lugar está en otro sitio. Y él como líder conservador de alguna manera ha pasado a nuclear las fuerzas que tradicionalmente se han visto como conservadoras, me refiero desde el punto de vista de la élite. Y esto es lo que le ha quitado, como que le ha rodado la alfombra al Partido Reformista. El Partido Reformista, lamentablemente, para bien o para mal, ya no tiene espacio histórico en este país. Es una especie de partido satélite que va a girar en torno a las grandes fuerzas, y lo está haciendo. Lo que pudo ser su herencia histórica, esa antorcha se le pasó a otra gente, y yo creo que es Leonel Fernández. Así es. Ahora, Leonel no puede confundirse, y el PRD tampoco puede equivocarse creyendo que porque hay un conservadurismo generalizado en la élite política, esta sociedad es conservadora, ni tampoco liberal. Ese es un problema de la élite. Un ciudadano normal, común y corriente, no está preocupado por ser conservador o liberal. A él le preocupan otros problemas. Entonces, en ese sentido, yo creo que, volviendo al punto inicial, Leonel se equivocaría, y creo que a veces lo ha hecho, creyendo que como siendo un centro conservador modernista, acabo de publicar un artículo hoy sobre eso, él está en capacidad de suplir, si se quiere, de sustituir lo que aquí se llaman las fuerzas liberales, en torno a las cuales se agrupó el movimiento de masa popular, de la gente más pobre, etcétera. Si lo piensa se equivoca porque no lo podrá hacer jamás. Como también se equivoca el PRD de pensar que porque Leonel ha ganado no sé cuántas elecciones, ya son casi con los dedos de las manos, ya no tengo dedos para contar cuántas veces ha ganado. El PRD se equivocaría si piensa, y hay gente en el PRD que piensa acerca de Miguel, que piensan así como lo que voy a decir ahora, que de lo que se trata ahora, como todos somos conservadores, es de quitarle un poco de tropa conservadora a Leonel para, junto con mis tropas liberales, hacer la diferencia y alcanzar el poder. Es un error. El problema no es un problema que se expresa en la sociedad, se expresa en la política. Y para ganar los votos, la política tiene que generar las capacidades de movimiento de la gente en la sociedad. Entonces, el PRD tiene que aprender a recuperar el espacio propio en la sociedad, como Leonel tiene su espacio propio del punto de vista conservador, el otro lo tiene desde un punto de vista más liberal. Pero evidentemente ambos discursos están obligados un poco a tener que entenderse en el centro, o debieran estar obligados, porque aquí hay un diálogo de sordos. Uno de los grandes problemas es nuestra incapacidad de oírnos, claro, de tolerarnos el uno al otro y de creer que podemos sustituir al otro y hacer lo que el otro ha estado haciendo y mejor. Mi lectura es así: un PRD exitoso ante los problemas que evidentemente está teniendo Leonel y ante el hecho que parece que ya no va a reelegirse esta vez, ni siquiera va a intentarlo, tiene que aprender a reconstruir una propuesta política creadora
en su perfil que le ha sido históricamente propio. Y ese juego de vamos a ser ahora conservadores, porque la onda de la sociedad es ser conservador, es un error, a mi manera de ver, brutal. Como también para Leonel es un error jugar al populismo de corte popular, de corte liberal, socialdemócrata. Entonces, lo que necesitan ambas fuerzas es una definición de perfiles propios claros, que es lo que le va a permitir entender diferencias, pero también reconocer posibles espacios de acuerdo y asumirlo de manera seria. Entonces yo creo que ahí estamos ante un reto muy importante en la política dominicana hacia el futuro, y este acuerdo que ha firmado recientemente Miguel Vargas y el presidente expresa todos estos problemas, y de alguna manera está apuntando hacia la política más o menos moderna que se está construyendo en el país. Ahora, ciertamente coincido en la totalidad de todo lo que tú expresaste, y donde mejor se refleja todo lo que tú has dicho es en este proceso de reforma constitucional. Sí. En los momentos en donde se han establecido los debates relativos a la nacionalidad o a la naturalización, definitivamente vemos en nuestros congresistas, primero, que no tienen como fe en su propia obra, número uno. Y número dos, uno observa que más que legislar en esos aspectos en pro de la dominicanidad, lo están haciendo tomando en cuenta a sectores extranjeros. Sí, una forma u otra. En una forma u otra. Entonces, eso la verdad es que llama a uno a mucha preocupación. Ahora, tú decías algo que valdría la pena recoger de nuevo, y es el que como un Estado, habiendo tenido tanta relevancia en cuanto a la parte empresarial, ha venido perdiendo todo lo que fueron ese rol que jugaba el Estado en la década del 70, 80. Sin embargo, cuando tú analizas y observas qué fue lo que pasó, tú te encuentras que lo que hubo fue que lo que era del Estado pasó a la mano de los políticos. Eso es número uno. Y una de las razones por las que muchas veces uno llega a la conclusión de que este es un país donde hay más ricos que empresarios, fue precisamente, una de las razones es esa. La otra es lo que tiene que ver con los partidos políticos. En esta semana vimos que dos de los principales líderes, digamos que los dos principales líderes actualmente, firman un acuerdo al margen de los partidos como institución. Eso puede dar la impresión de que los partidos políticos como instituciones se nos están debilitando. Pero tú te encuentras que para tú ser lo que sea en este país, la vía es a través de un partido político. Oye, es una situación difícil de tú plantear. ¿Cómo tú analizas todo esto? Porque la verdad es que muchas veces uno oye, bueno, es que los partidos se han debilitado. Bueno, los partidos podrán estar desacreditados, pero siguen siendo instituciones poderosas en la República Dominicana. Indudablemente. Entonces, ¿cómo? Si lo son, tú te encuentras entonces que muchas veces se pone al margen a estas instituciones que, siendo poderosas, no son las que a nombre de ellos se firman este tipo de acuerdos, sino que se hace a nivel personal. ¿Cómo tú también calificas eso? Porque esa es parte también de la discusión en este momento. Bueno, tú planteas por lo menos dos grandes cuestiones. Una referida a los problemas de la mecánica institucional de la política, que es reflejado en el sistema de partidos. Y el otro es el análisis mismo del acuerdo, que valdría la pena que le dediquemos un espacio. Definitivamente que sí. Y ambas preguntas son difíciles. Yo diría, respecto a la primera, estoy tratando de pensar en voz alta. A mí la televisión no me da miedo.
A ti la televisión lo que te pone es a pensar. Me obliga a pensar. Sí, entonces por eso no me gusta ir mucho, porque hay que dar corto. Por este programa que yo lo veo siempre, que es educativo. Tú puedes razonar. El primer problema que vemos es que en efecto la gente va y vota cada 4 años. En ese sentido hay una legitimación electoral de los partidos frente a la sociedad. Eso es cierto. Pero eso no debe ocultarnos los serios problemas que tienen los partidos. En gran medida, el éxito de los partidos tiene que ver tiene que ver con una compleja relación que se está dando, de hecho, entre Estado y sociedad. Y esa compleja relación entre Estado y sociedad la articula una lógica clientelista, en la que los ciudadanos se han convertido en verdaderos clientes de los partidos ante el hecho de que hay una crisis del empleo, de que la seguridad social es precaria, de que el aparato productivo en su lógica de flexibilidad no le asegura a nadie puestos en el mercado laboral, todos esos problemas y se unen al hecho de que el Estado hoy es más rico que hace 20 años por la vía del gran potencial impositivo que tiene. Entonces, como tú dices, eso dota a la clase política de recursos propios, es decir, a quien controla el Estado, vale decir, Congreso y Poder Ejecutivo, porque la justicia es otra cosa. Es una mediadora. Es una mediadora. Entonces, la manera de esos partidos generar sus lealtades, generar legitimidades, ha sido la compra. No se trata de una legitimación en base a ideas, a propuestas, a fortalecer una lógica de derechos, es decir, un marco ciudadano, es comprar gente. Entonces, en ese marco, las elecciones son el momento culminante de una dialéctica de relaciones cotidianas en la que lo fundamental es conseguir estar bajo la sombra de un caudillo, de un líder de barrio, de un ministro, de un munícipe, de un síndico, de un diputado, a partir del cual o se consigue un empleo, o se consiguen unos chelitos, se compra, se logra pagar la medicina, o un tío muerto, etcétera. Es una sociedad que en ese sentido medra a la sombra de la clase política. Eso le da una gran fuerza, pero también marca una profunda debilidad. Una debilidad institucional porque por definición la clientela es institucionalmente débil. La clientela odia la institucionalidad porque lo obliga al orden, lo obliga a la regla general, y la clientela es por definición específica. Es decir, la relación patrón-cliente es específica, es concreta, y no está contenta con que le estén estableciendo normas abstractas generales que las regulen. Entonces, el primer problema es la precariedad institucional de esa legitimidad fundada de esa manera. Claro. Primer problema. Segundo problema es una legitimidad que genera profundas incertidumbres. Mientras hay dinero, la cosa marcha. Pero del momento en que hay dificultad para conseguir el dinero, me refiero al caudillo, al jefe, al líder clientelista, la cosa se complica. Y eso tú lo ves en el gobierno. Hoy día el gobierno tiene serios problemas financieros. Tiene que ver con la crisis, tiene que ver con el nivel de popularidad disminuyó. Hay problemas, hay una situación difícil. Ese es un elemento importante para entender el acuerdo de Leonel con Miguel. Claro. Ese es un segundo aspecto. Un tercer aspecto es que esa legitimidad y esa fundada sobre esa premisa genera lealtades muy volátiles. Como yo te sigo a ti porque lo que tú me das son, qué sé yo, 1,000 pesos semanales o me consigues favores. Cuando tú dejas de darme los 1,000 pesos, yo voy donde el otro y me da lo mismo. Entonces, nadie está seguro en esa lógica. Entonces, en ese marco, hay serios problemas de la política democrática en este país. Ese es un primer punto, que creo que responde la primera parte del problema. La segunda parte, que tiene que ver con el acuerdo, si la analizamos a la luz de este planteamiento, nos revela lo siguiente.
y estoy hablando muy especulativamente porque no he estudiado con mucha calma los términos de ese acuerdo. Habrá que esperar los próximos días a ver las reacciones de los partidos, de sus cúpulas dirigentes, de qué piensan los empresarios, etcétera. Pero la primera reacción que uno tiene ante la lectura del acuerdo es que hay muchos puntos del mismo que me parecen inteligentes, y comienza a resolver el tranque que existía del principio de este programa, cuando lo argumenté de que no hay un acuerdo previo entre las fuerzas políticas para atacar el proceso de reforma. El presidente se le metió en la cabeza hacer la reforma como diera lugar porque pensaba que tenía las tropas suficientes. Primero decía que era asamblea constituyente porque pensaba, estaba en la oposición y no tenía la tropa, pero ahora tiene un ejército más fuerte, y entonces los tranques de guerra del enemigo él pensaba que los podía destruir, pero resulta que no es suficiente, y entonces ahí se le complicó la cosa. Y qué bueno que haya sido así, bueno, para que se haya tenido que concertar. Pero entonces a donde voy es que fíjate tú que la concertación, si se quiere, la concertación irregular, no institucional, que se está dando a partir de ese acuerdo, está indicando precisamente esa precariedad que yo señalé al principio. Se tiene que llegar a una situación límite para que los líderes de alguna manera entiendan que tienen que ponerse de acuerdo y resolver los problemas. Ese es un primer elemento condicional. Si es así, estamos quizás acercándonos a un punto de inflexión importante en la política dominicana. Si se consagra la no reelección, yo creo que eso sería muy importante. Miguel, solo eso fuera solamente que se establezca la no reelección en la actual reforma constitucional, habrá valdrido la pena esta reforma. Bueno, el segundo problema que revela esto, me refiero al acuerdo, es como lo planteo, que en el diseño de ese acuerdo está el sesgo ese presidencialista, del gran jefe. Lo que pactan son los jefes, no acuerdan las instituciones. Naturalmente no vamos a ser tontos y creer que las instituciones piensan por sí mismas. Las instituciones no son gente, las instituciones son acuerdos, son reglas que más o menos ordenan lo que las relaciones entre la gente concreta. Si bien eso es así, yo siento que este acuerdo tiene ese serio problema donde hay el peso muy fuerte de la personalidad poderosa del presidente, del hombre fuerte del partido, y eso genera serios ruidos para la modernización de la política dominicana. Esto yo creo, y casi tengo boca de chivo en eso. A mí me da terror porque yo tengo boca de chivo, entonces digo cosas que se cumplen, y entonces es un problema. Bueno, pero es mejor que tú la digas y que se cumplan, y que si no la dices, como quieras se van a cumplir. Se van a cumplir. Pero a donde yo voy es que si es como estamos razonando el problema, yo siento que al interno de los grandes partidos se pueden estar planteando serios agrietamientos internos. Del lado del PLD parece que está claro que el presidente, siendo un gran líder, siendo el jefe indiscutido de ese partido, pero no tiene la fuerza, o parece no poder reunir la fuerza como para imponer su voluntad y aplastar a sus contrarios en la Asamblea Revisora. Porque parece que sectores de su partido opinan sobre una serie de aspectos en este sentido distintos. Y eso se ha reflejado en la Asamblea. Eso se ha visto en la Asamblea. En segundo lugar está el caso del PRD, donde la tradición faccional, la tradición de las luchas de tendencia, que bien manejadas son positivas, en el sentido de que pueden ayudar a una disputa de ideas que enriquezca la organización. En el PRD hemos visto que esto ha sido una mala tradición. Si es así, la posición de Miguel, que va y concerta ese acuerdo con Leonel, evidentemente
de manera separada a lo que piensa la dirección de su propio partido. Yo creo que está, y es posible que sea hasta previsible por parte de la gente, del propio Miguel, eso va a generar ruido y va a generar dificultad al interno del partido. Como tú ves, ahí hay otro foco de conflicto, otro foco de problema. El tercer punto, que quizás sea interesante, es ver la calidad de lo pactado. El acuerdo, por lo que yo vi, lo leí muy rápido, es muy desigual. Hay artículos muy generales que dicen cualquier cosa. Bueno, yo puedo hacer un artículo general que diga, bueno, prometo, Servio Tulio y Wilfredo Lozano prometen portarse bien por el resto de su vida. Bueno, pues no indica nada. Otra cosa es como ese acuerdo en torno a la no reelección, que ellos dicen que acogen el artículo que eliminó la reforma de Hipólito y los restablecen. Eso es cosa concreta. Lo que tiene que ver con el congelamiento del número de diputados. Eso es concreto. Eso es concreto. Eso es concreto. O sea, la parte relativa a la nacionalidad, yo creo que eso hay que afinar. Eso hay que afinar. Entonces, eso indica que hay que, si las tropas que controlan ellos dos son compactas y no hay grietas que pongan en peligro la estabilidad de alguno de esos muros, claro. Si eso es así, viene un periodo de negociación muy complejo sobre estos puntos, donde habrá que concretizar con mucha claridad el alcance de los acuerdos. Pero evidentemente, yo me movería en esos tres puntos a propósito de una visión rápida del tema de lo que significa este acuerdo. Pero de entrada, yo creo que puede estar indicándonos un punto de inflexión importante en la política dominicana de cara al futuro. Y hay que pensar este problema con calma, hay que pensarlo con más frialdad. Tiene sus cosas muy negativas desde el punto de vista institucional, pero también abre espacios de entendimiento, que eso es positivo, a lo que pudiera ser los antagonismos tradicionales de los partidos. Incluso en el artículo que yo publiqué hoy, que sale por casualidad hoy, y yo lo tenía escrito hace meses, yo indico, yo digo ahí que una de las, hablo de 2 vías, hablo de futuro, digo, Leonel Fernández con su liderazgo, precisamente por ese liderazgo, si se deja de jugar a ser populista y socialdemócrata y asume su rol de modernizador de una óptica conservadora, debe de haber un espacio de diálogo serio con su opositor liberal socialdemócrata, que es el PRD, en torno a problemas básicos. Y eso es clave para la gobernabilidad de este país. La otra es sencillamente jugar a hacerse el dueño del campo de béisbol. Cuando uno es muchacho y el rico del barrio, jugar, el dueño del bate, el guante, la pelota, y no lo dejaban jugar, entonces se acababa el juego, se llevaba todo y se iba por ahí. Entonces, si piensa eso, hacer un partido único, convertir al PRD en un partido opositor que nunca tenga chance de participar en el poder, bueno, pues este país marcharía hacia el autoritarismo. Definitivamente que sí. Si no ha sido así, está abriéndose quizás el primer camino, lo que revela que ninguna de las fuerzas en el ruedo tenían la capacidad que pensaban tener. Bueno, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con esta importantísima cátedra. Wilfredo, sin que nos salgamos por la trascendencia de lo que en esta semana pasó, que yo creo que merece que nosotros sigamos comentando,
por ejemplo, las bondades de este acuerdo. Pero quiero que me comiences analizando, y que fue, yo diría que es el tema central del acuerdo, la reelección presidencial. Mira, yo creo que como tú señalas, independientemente de los ruidos que en torno al acuerdo pueden suscitarse, el acuerdo tiene bondades muy positivas que hay que apoyar. De entrada resuelve ese problema tan difícil que era el de la reelección. El presidente se aviene a un modelo que él estaba rechazando. Recoge lo que Balaguer y Peña Gómez habían acordado y restablece el camino que el país comenzó a iniciar en el 94. Yo creo que eso se le debe en gran medida a Miguel Vargas, y es un mérito indiscutible que él tiene. Pero tú, antes de pasar ahí a ver, digamos, quiénes son los grandes gananciosos o no de este acuerdo, me había pedido algo sobre la reforma, sobre lo que es la reelección. O sea, es político, es institucional. Yo creo que el tema de la reelección no es un asunto que se puede leer mecánicamente. Yo creo que en este país la reelección tiene serios problemas institucionales. Claro. Y por eso siendo un tema político. Siendo un tema político, es un problema profundamente institucional en la medida en que el Estado dominicano no tiene esa fortaleza institucional que permita controlar a quien está en el poder, en el sentido de que no use, en términos de patrimonio propio, los recursos de la nación. En ese sentido, aunque fuese solo por esa razón, la reelección debía ser prohibida, como en efecto fue prohibida en el 94. Claro. Pero también, naturalmente, tras la reelección concebida en un marco con esa fragilidad institucional, desarrollándose en el marco de una tradición clientelar como la del país, es claro que la reelección tiene consecuencias catastróficas para la política y la democracia. Lo hemos visto en las últimas campañas electorales, lo vimos en el 2004 con la reiterada y quizás hasta a veces irracional determinación de Hipólito en medio de esa crisis ir a la reelección. Hemos visto todo eso. El propio Hipólito admitió su error, admitió que se equivocó en esa coyuntura. En tercer lugar, naturalmente hay una dimensión política, pero yo diría que los problemas fundamentales de la reelección son de tipo institucionales y son de cultura política. Claro. Tan problemático es el asunto que en un país de clara fortaleza institucional en su democracia como son los Estados Unidos, más estable que cualquier democracia europea, pongámonos claros. En un país como Estados Unidos se permite una reelección más y ya nunca jamás. Y hay que ver el nivel o el grado de madurez de las instituciones que conforman esa nación. Entonces, yo creo que a mí me parece que es evidente los problemas que trae la reelección, y creo que es un triunfo además del país si ese acuerdo se cumple en el tema de la reelección. Trae un respiro, abre un espacio para el fortalecimiento de un marco de gobernabilidad viable. Claro. Genera mayores espacios de entendimiento entre los actores políticos. Yo creo que todos ganaríamos de materializarse el acuerdo, aun cuando fuere solo por ese punto. Definitivamente que sí. Ahora, nosotros hemos estado dándole la vuelta a los partidos políticos y seguimos con los partidos políticos. Obviamente, si hay una institución a través de la cual se ha venido sustentando y desarrollando la democracia en los últimos 50 años, es por vía de estas instituciones. De ahí la necesidad de que se fortalezcan institucionalmente. O sea, reconocemos que son poderosas, bien, pero institucionalmente son instituciones débiles. En el Congreso Nacional reposa una ley de partidos. Existen 6 propuestas de modificación. ¿Qué vamos a hacer? Porque la verdad es que cuando hablamos de reelección, las reelecciones reflejan las debilidades del sistema político, fundamentalmente, por ejemplo, del propio órgano rector, la Junta Central Electoral, que no puede someter al orden al presidente que, estándose religiendo,
hace uso de los recursos del Estado. Y manipula a las autoridades. Sí, pero que no cuenta con las herramientas como absolutamente. No hay un fiscal electoral que puede ejecutar las decisiones de esa institución, pero también no tenemos una ley de partido que pueda transparentar la vida interna de estas instituciones. ¿Qué vamos a hacer? Porque una reforma constitucional no bastará, no va a bastar. No es modificando constituciones, es fortaleciendo las instituciones que se catapultan los países. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo te voy a decir una cosa, yo no sé cómo andamos de tiempo, pero yo no he sido nunca muy entusiasta de la reforma constitucional y tú lo sabes. Yo lo sé. Pero naturalmente ante el hecho de que está ahí, yo siempre he dicho incluso a la gente del PRD que no tiene sentido el ostracismo, la ausencia de ese escenario de parte de la principal fuerza de oposición. Pero bueno, yo creo que la ley de partido, en términos generales, es un elemento positivo. Hay muchos puntos que hay que pensarlo. Por ejemplo, hay muchas colisiones entre la ley electoral vigente y la propuesta de la ley de partido que habrá que resolver. Lo ideal sería un solo marco jurídico que permita ordenar la vida interna de los partidos, obligarlo a la transparencia. Una especie de código electoral. Es decir, tenemos una ley electoral que es bastante coherente, que se ha ido refinando. Ahora, bueno, la ley de partido es casi el reconocimiento de la necesidad de un mínimo de orden, porque de lo contrario iríamos a la lucha de todos contra todos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, pero lo ideal es que un solo marco normativo ordene todo. Pero bueno, si la vía es una ley de partido, después veremos si se integran ambos textos o lo que fuere, pero si esa es la vía, adelante. A mí me parece que es un paso positivo que en general los partidos más importantes todos estén de acuerdo en la necesidad de esa ley. Va a poner orden en las campañas, va a obligar a una cierta transparencia en la rendición de cuentas y en el manejo de recursos financieros. Que eso es fundamental. De alguna manera genera mecanismos que podrían ayudar a la democracia interna, y a mejorar las capacidades inclusive y las capacidades de los intelectuales, culturales, ideológicas de los partidos. Yo creo que la ley es interesante, pero no quería que se nos acabara el tiempo un poco viendo el asunto del acuerdo Fernández Vargas. ¿Quién fue el gran ganador políticamente hablando? Un buen acuerdo, y eso me acuerdo de mis clases. Es cuando ganan todos. Un buen acuerdo y una buena negociación es cuando cada parte involucrada gana algo y nadie se siente derrotado. Yo creo que este es el tipo de acuerdo. Yo creo que sí. Que es así. Yo creo que Leonel Fernández con eso abre la vía para una aprobación sin mayores controversias de su propuesta constitucional. Habrán cambios, pero el espíritu de esa Asamblea Nacional a partir de este acuerdo va a cambiar. Ya es otro. Es otro. En segundo lugar, que te digo, gana el país. Hay un clima, comenzará a producirse un clima distinto. Yo creo que se generan un marco para espacios de negociación futuros más serios. Hay cuestiones delicadas que estaban entrampadas, como por ejemplo el artículo 16 relativo a la cuestión de la nacionalidad, que parece ya haber voluntad política. Claro, de que se establezca una combinación. Una combinación y llegar a un acuerdo inteligente donde no se laceren derechos. Y eso es importante. Eso me parece que es positivo. Porque había una corriente que establecía el jus sanguinis, el jus sanguinis, el jus sanguinis. Sí, y evidentemente eso estaba trayendo algunas complicaciones. Entonces, o sea, yo creo que el balance general es positivo. Yo creo que el presidente gana, el país gana. Aunque yo creo que el gran beneficiario de este acuerdo es a la larga el PRD, pero en lo inmediato Miguel Vargas. Me parece a mí que eso es... Que tuvo el valor también, ¿no? Demostró valor y yo creo que ha sido positivo. El hecho simple de que se lograra acordar un punto que ha sido fundamental en la vida del PRD, la no reelección, abre muchas cosas. Facilita mucho las cosas, incluso facilitaría
que viejos aliados vuelvan a entenderse, y quién sabe qué pase en el futuro. Yo no independientemente de los ruidos institucionales que indudablemente el acuerdo tiene, me parece que hay un balance positivo. A lo mejor me equivoco porque estoy hablando quizás demasiado con los acontecimientos en las narices, que no permite la perspectiva, pero yo creo que es una buena noticia en este marasmo de malas noticias que cotidianamente estamos acostumbrados. Es una nota interesante que esta semana tiene de cara a un futuro nuevo, un futuro mejor del país. Definitivamente que sí. El tiempo se agotó. Bueno, te agradezco, Servio Tulio, que me invitaras y me dieras la libertad para echar esos rollos largos que me encantan. No, definitivamente que tú sabes que se aprende si se sabe conversar, incluso hasta con los más humildes. Pero en el caso tuyo, por favor, vale la pena más oírte que inclusive muchas veces hasta preguntarte. Así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco la cátedra. Por favor. Que, no, sin lugar a dudas, y la cátedra positiva que has dado, siempre constructiva, tratando de ver de qué forma todo este proceso resulta ser fecundo y beneficioso para el país. Así que te agradezco en nombre de la Fundación. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.